Hola, ¿cómo están? Mucho gusto en estar frente a ustedes una vez más. Esta es la clase abierta de actuación, la número 2, para Pyme Fans y anexos, con mucho gusto. Antes de entrar en materia, quiero hacer 2 o 3 aclaraciones que son necesarias. En primer lugar, darle las gracias a mi hija Leo, que me hizo una aclaración muy pertinente. Meribet le pasó la página de Pyme Fans a Eleonora, a mi hija Leo. Ella fue la que durante 5 años la mantuvo viva y luego se la pasó a mi hija Fernanda. Otros 5 años, esa página tiene más o menos 10 años. Hecha esta aclaración, también quiero decirles que cuando hablé de que en el Seguro Social tenían puros monitores y pocos maestros de las especialidades, se me olvidó decirles que a los monitores no les pagan. Esto quiere decir, les dan una miseria allí. Es decir, también se ha ido reduciendo la nómina del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo en prestaciones sociales, y tienen puros monitores. Por cierto que un exalumno mío actualmente es maestro de, de teatro ahí en el Centro de Independencia, donde yo trabajé 30 años. Ahora, la otra aclaración. Este es un programa muy especial para mí. Hoy, un querido gordo cumpliría 120 años de edad. Hace muchísimos años en la casa de ustedes, hoy había fiesta. Era el cumpleaños de mi padre, un 18 de agosto. Entonces, esta clase va dedicada con todo cariño a él, al que me heredó el apellido. A mí y a todos mis medios hermanos, a los cuales les mando un abrazo a todos, un beso. Yo tuve cerca de 18, 19 o 20 medios hermanos. A todos los que conocí, a todos los quise. Disque medios hermanos, no hay medios hermanos, hay hermanos. Esos mis hermanos, un beso para todos. Hoy era día de fiesta, un 18 de agosto, en la casa de ustedes allá en Azcapotzalco. Era una gran reunión. Besos, abrazos, saludos a ese querido gordo que hoy hubiese cumplido 120 años. No es tal, ¿verdad? Él nació un 18 de agosto de 1899, un año antes del 1900. A ese señor, José Reyes Pimentel, maestro, del cual hablaba yo el otro día, que como sindicalista, como gran sindicalista, los del sindicato casi nunca hablaban de los contenidos de los programas académicos. Y es lo más importante. No solamente en los sindicatos se trata de defender los contratos colectivos, sino la capacitación de los maestros, la capacitación de los petroleros, la capacitación de los trabajadores. Pero eso es letra muerta. Pero bueno, hechas estas aclaraciones, vayamos a lo nuestro. Quiero comenzar la clase con un perogrullo para que ustedes se vayan entrenando. Bueno, por lo pronto, antes del perogrullo, me voy a quitar este atuendo. Lo traje nada más para que ustedes sepan que la nariz también tiene carácter. ¿Sí? ¿Verdad? La más pequeña de las máscaras también tiene formas. Y cada forma le da un carácter diferente al personaje. Me la quito con todo respeto. Y luego también me había puesto esto para decirles que durante muchos años el teatro de búsqueda en México, disque de búsqueda, tenía 5 contenidos que eran invariables. Un bombín,
un frac viejo, ¿sí? O una levita larga vieja, rota para hacer el papel como de vagabundo, una maleta, humo, si no había humo no era teatro de búsqueda, húmedo, desnudos, tenía que haber un desnudo, y cámara lenta, desnudos, una petaca y un bombín. Así durante casi 60 o 70 años se sigue haciendo el teatro así, disque innovador. Hemos innovado muy poco respecto al teatro, pero bueno, ese es otro asunto. Ahora, a lo que vamos con nosotros. Miren, el perogrullo que les iba a decir es el siguiente. El primer paso para expresarse correctamente en el escenario es, ya había dicho en la clase pasada, dueño de tu conducta. Y uno de los elementos fundamentales de tu conducta, pues es hablar claro, ¿sí? Hablar claramente de manera que se te entienda. Y el perogrullo que viene es el siguiente. Para cada letra del alfabeto hay una posición en la boca. ¿Sí? No se puede decir M en posición de R, o L en posición de M, o T en posición de S, A en posición de E o de U. Para cada uno de los fonemas o de los sonidos que representan a una letra, hay una posición de todo el aparato fonal. El aparato fonal está constituido por la lengua, los dientes, el paladar, las mejillas. Es el aparato que articula o que le da forma al viento que sale a través de la laringe. El viento hace vibrar las cuerdas vocales y se produce una columna de sonido. O. Esa columna de sonido se articula y se vuelve fonemas, que son letras que corresponden a algo. Entonces, el primer paso para ser efectivo arriba del escenario es hablar claro. Aunque hables quedito, es decir, aunque hables con poco volumen, o aunque hables con un tono específico, grueso, tipludo, laríngeo, nasal, como hables, pero tienes que articularlo para que se entienda. Entonces, la primera práctica para todos ustedes es leer en voz alta todos los días 2 o 3 páginas, si es posible con un lápiz en la boca, articulando forzadamente, para que de esta manera entrenen la claridad de expresión con la boca. Claro, habrá que entrenar todo después, el cuerpo entero, los movimientos, los gestos, las texturas, los tonos, todo. Pero por lo pronto tiene que quedar muy claro, aunque sea muy bajo volumen, tiene que ser muy claro. Se llama dicción. Y como ustedes no tienen tantas clases como mis alumnos, que llevan clases de expresión verbal, de expresión oral, de expresión corporal, de dramaturgia. Segunda tarea, aparte de leer todos los días, aprenderse de memoria unos cuantos trabalenguas. Y se llama trabalenguas para poder ejercitar este aparato con palabras y construcciones gramaticales muy difíciles, para que cuando ustedes utilicen un lenguaje cotidiano resulte como natural, como normal. Ya habíamos dicho que sobre el escenario no hay nada natural, todo es artificial, pero hay que hacerlo bien hecho. Segundo. Tercero, quiero reconceptuar un poco, porque como yo no los voy a poder evaluar,
yo no estoy muy seguro que lo que yo diga ustedes lo van a hacer. Yo no los voy a poder estar esperando como espero a mis alumnos, porque hay unos que les dejo una tarea, pasa un mes, mes y medio y no la hacen, que porque tienen mucho trabajo. Hemos perdido la disciplina, hemos perdido la entrega y la capacidad, hacemos tantas cosas en la vida que ahora somos mucho menos especialistas en algo. Como yo no los voy a evaluar y yo no los voy a ver, yo voy a confiar en que ustedes, si de veras quieren ser más o menos eficaces en este oficio, pues tienen que hacer las prácticas que les pongo. ¿Sí? Entonces, leer, aprenderse trabalenguas, decirlos en voz alta, ¿no? ¿No? Sansón sazona sus salsas sin sal. Compadre, compre poca capa parda, porque el que compra poca capa parda paga. Yo que poca capa parda compré, poca capa parda pagué, etcétera, etcétera, etcétera. Narizón de la narizonería. Rápido, narizón de la narizonería. Segunda tarea. Tercera tarea, leer. Ahora, como no voy a estar muy seguro de que ustedes van a leer los escritos que les estoy dando, les voy a hacer un resumen rapidísimo de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, en la Declaración de Principios de Grotowski dice, entre otras cosas, el teatro ofrece, lo leo porque no quiero equivocarme, por eso, como esto va a quedar grabado, no quiero que digan que dije cosas que no dice el texto que les estoy recomendando. Así que les voy a leer 2 o 3 cositas para que quede claro que quedó aquí grabado. El teatro ofrece una oportunidad para lo que podríamos llamar integración. Es decir, al principio dice Grotowski que vivimos en una especie de ritmo civilizatorio que nos fragmenta. Por un lado son los deseos carnales e instintivos y por otro lado las exigencias de la sociedad. Esta doble o triple existencia aquí nos llena de conflictos y entonces dice que el teatro ofrece una oportunidad para lo que podríamos llamar integración mediante la técnica del actor, mediante su arte que le permite al organismo vivo luchar por encontrar objetivos más altos. Si descartamos las máscaras, si se revela la substancia verdadera, se logra una totalidad de reacciones físicas y mentales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy muy entusiasmado y me enojo, la voz se me hace hacia afuera. Si yo tomo conciencia, si siento mis piernas, siento mi abdomen, si me siento a sí mismo, si desarrollo una sensibilidad propioceptiva consciente, mi voz se vuelve orgánica, diferente, integrada. La integridad en la forma de expresarse hace más verosímil al actor. Yo tengo que tener esta integridad, aunque tenga intensidad. Es una de las tantas prácticas que propone Grotowski. Es cierto que el actor lleva a cabo ese acto, pero puede hacerlo solo mediante un encuentro con el espectador. En la intimidad, claro, pero visiblemente, sin esconderse tras un camarógrafo, un escenógrafo o una cosmetóloga. Por eso el libro se llama Hacia un teatro pobre, sin escenografías, sin utilería, sin artefactos, sin maquillaje, pobre en recursos externos, pero rico en capacidades expresivas. Ese era el teatro que hacía Grotowski. Y ese al que hay que apostar.
Segundo escrito. El segundo escrito que les pedí que leyeran es la práctica de una actividad artística según Erich Fromm. Y Erich Fromm dice: la práctica de cualquier arte tiene ciertos requisitos generales, independientes por completo del arte que se trate. Todas las actividades artísticas tienen estos requisitos. Los voy a enunciar nomás. La práctica de un arte requiere disciplina. Nunca se hará nada bien si no lo hago de una manera disciplinada. Sin esa disciplina, empero, la vida se torna caótica y carece de concentración. Segundo requisito. La concentración es la condición indispensable para el dominio de un arte, y esto se sabe y no necesita demostración. El tercer factor es la paciencia. Quien haya tratado alguna vez de dominar un arte sabe que la paciencia es necesaria para lograr cualquier cosa. Si aspiramos a obtener rápidos resultados, nunca aprenderemos a expresarnos a través de un arte. Otra condición para aprender cualquier arte es la preocupación. Tiene que ser una preocupación suprema por el dominio del arte. Si no hay este deseo supremo de dominarlo, el aprendiz jamás lo dominará. Seguirá siendo, en el mejor de los casos, un buen aficionado, pero nunca un maestro. Quien aspire a convertirse en maestro de cualquier arte debe practicar todo lo que se está diciendo, más practicar el arte de expresarse, el arte de hablar en público, el arte de representar, el arte de lo que sea, más todas las disciplinas que está él proponiendo. ¿Cómo practicar las disciplinas? Nuestros abuelos estarían en mejores condiciones de contestar esta pregunta, pero el tipo de disciplina que ellos imponían era rígida y autoritaria. Por esa razón, desde hace mucho, existe la tendencia de sospechar de cualquier disciplina. Y ahora todo resulta indisciplina, perezosa complacencia, y el resto de la propia existencia es como una contraparte contra las disciplinas rigurosas. Vivimos en el rato. Si ustedes se van a dedicar a esta actividad artística, tienen que disciplinarse, tienen que practicar, tienen que concentrarse y tienen que interesarse. La concentración es mucho más difícil de practicar en nuestra cultura, en la que todo parece estar en contra de la capacidad de concentrarse. El paso más importante para llegar a concentrarse es aprender a estar solo, con uno mismo, sin leer, sin escuchar la radio, sin fumar, sin beber. Sin duda, ser capaz de concentrarse significa poder estar solo con uno mismo. Y esa habilidad es precisamente una condición para la capacidad también de amar, que es de lo que trata este libro. Por último, les pedí que leyeran El hombre en busca del sentido. No lo voy a leer, aquí lo tengo, pero simple y sencillamente, uno tiene que agarrar por los pelos el deseo de ir hacia un cierto sitio. Ser o no ser, he allí el dilema. ¿A qué me quiero dedicar? Durante muchísimos años, en el principio de nuestra existencia, todo fue asuntos del azar. Yo no escogí la familia, no escogí el idioma, no escogí dónde nacer, no escogí la colonia, no escogí ni la escuela, no escogí cómo vestirme. Pero llega un momento, al fin de la inocencia,
después del oscuro paso de la infancia, empieza uno a tener conciencia de sí y empieza a tomar decisiones. Y tarde que temprano hay que tomar decisiones. Y no tomar decisiones significa tomar la decisión de no tomar decisiones. Entonces, hay que darle sentido a la vida. ¿A qué se van a dedicar? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer en la vida? Háganlo. A 2 cosas, háganlas bien. 3, bueno, las 3 bien. Hay gente que puede hacer hasta 4 cosas bien porque estamos subutilizados. Entonces, eso dice. Ahora, de todo lo que les estoy leyendo, pues nada más son los pedacitos para que no digan que no se los dije en la clase. Porque estoy seguro que muchos no van a leer. Eso es gravísimo. Por último, la diferencia entre espectáculo y teatro. Eso viene en este escrito. La historia del teatro dramático de Silvio D'Amico. Son 4 tomos que existen todavía en la facultad. Y yo los tengo, afortunadamente los compré entre los libros viejos. Pero en el principio, en el primer tomo, lo primero que hace D'Amico es decir, quiero decirles de lo que estoy hablando. Un espectáculo cualquiera, algo que ustedes van a presenciar en un estadio, incluso en un teatro, a veces no es teatro. ¿Sí? Un futbolista es un futbolista, un luchador es un luchador, un boxeador es un boxeador, un torero es un torero, un bailarín es un bailarín, un músico es un músico. Pero el actor puede hacer todas esas actividades sin serlo, porque el actor representa. Los fundamentos del acto dramático son 3. La representación, la acción y el conflicto. Las 3 cosas tienen que estar. Yo no voy al teatro a que me cuenten las cosas. Eso se llama narraturgia, cuentacuentos o la clase de historia de 3er año de primaria. No, yo no voy al teatro a que me cuenten las cosas. Yo voy a que me las representen. La acción. Yo tengo que ver sobre el escenario la historia, pero realizada. Ahora, porque el teatro se ha ido empobreciendo en producción, empobreciendo en imaginación, empobreciendo en dinero para pagar a grandes repartos, pues ahora ya el reparto se hace con 1 o con 2 personas. ¿Sí? No, eso es narraturgia. Yo acabo de hacer una cosa que se llamaba Lear, con Felio Eliel y con Gabriela Betancourt. Gabriela Betancourt representaba 7 papeles, pero los representaba, hacía lo que los personajes decía Shakespeare que tenían que decir. No nos contaba, y la hermana dijo, y el príncipe dijo, y la mamá dijo, no, represéntame la acción. Méteme en el conflicto, resuélvelo o déjalo abierto. Representación, conflicto, y haz la acción de los personajes ahí. Delante de todos, Lear fincaba su desgracia al repartir antes de morir su reino. Se le echaron encima, como ahora los viejos que empiezan a heredar en vida. No. Entonces, D'Amico deja muy claro que cada uno de los que trabajan en un espectáculo son profesionalmente a lo que se dedican. Pero en el teatro, el actor a veces tiene la habilidad de cirquero o de malabarista o de fútbol, de lo que quieras, pero a veces, me acuerdo que mi compadre una vez me contó, pues para ser uno de los personajes de Narnia, insistieron permanentemente en que yo tenía que aprender a andar a caballo. Él ya había tomado clases porque una vez tuvo que trabajar para una obra, creo que para un Zapata, y estuvo cerca de un mes aprendiendo a montar. Entonces cuando se fue a Estados Unidos a trabajar en Narnia, es el único de los 3 villanos que tiene que montar a caballo sin la máscara. Los demás, a los que montaban a caballo, como andaban enmascarados, pues eran los Stonemen, ¿verdad? Los dobles. Pero en el caso de mi compadre tuvo que demostrar que sabía andar a caballo porque al final, cuando se muere allí en las cataratas,
Dice que se movía horriblemente la plataforma y atrás la filmación de las cataratas, pero si no ha sabido andar a caballo, no resuelve. Si no ha sabido montar, no hubiera servido para el papel porque era el único que no traía máscara. Entonces, es correcto que a veces el actor tiene que aprender muchas otras habilidades, pero no es esa su profesión. Ahora, dice, en otra ocasión les voy a hablar de mi maestro Ruy Pérez Tamayo acerca del conocimiento. Esto lo voy a dejar para otra clase porque se nos está acabando el tiempo de esta clase. Nada más quiero recomendar, miren, este libro de Trabalenguas, cómprenselo por ahí. ¿Sí? Lo editó el Fonca. Apréndanse los trabalenguas, sirve que memorizan. Y luego díganlos de memoria rápidamente para que ejerciten el aparato fonal, el aparato de externar palabras. Antes de que se me olvide, eso debía haber hecho desde muy al principio de esta clase. Quiero pedirles que disculpen mis errores. Estoy seguro que durante la clase me voy a equivocar, digo una palabra mal o digo una cosa por ostra y a veces doy datos que no son verdaderamente fidedignos. Todo esto que yo digo en general tiene que estar sometido a la constatación. Pero si me equivoco, pues disculpen, tengo que grabarlo en media hora o en 35 minutos no más. Y si me equivoco y trato de volver a hacer, tengo que grabar todo el programa otra vez media hora por equivocarme. Yo, ustedes lo saben, nunca he sido perfecto, ni seré perfecto, ni soy ejemplo de nada. Lo que estoy haciendo es aprovechar la oportunidad que ustedes me dan, porque dar es recibir. Gracias a que ustedes me dan atención, yo recibo la atención de ustedes y tengo la oportunidad de darles esta clase. Dar es recibir. Si yo estoy dando clases es que estoy recibiendo de ustedes atención. Este es un asunto recíproco, dialéctico, ¿entienden? Entonces, si me equivoco, pues ni modo, lástima. Ahora, este otro libro se los recomiendo. Por ahí anda ya en los libros viejos. Los nuevos rumbos del teatro, para que se enteren de lo que se trata. Esta fotografía es una puesta en escena de Peter Brook, que también está allí en las plataformas. La puesta en escena se llama Marat Sade de Peter Brook. Y por cierto que la puesta en escena ellos la hacían en 3 idiomas, en francés, en inglés y en español. Pues véanla en el idioma que quieran. Es una puesta en escena de uno de los grandes directores de teatro del mundo, que todavía está vivo, Peter Brook. Ahora, para terminar, después les voy a hablar de este libro que habla acerca de la inteligencia. Este es un librazo. Edgar Morin o Edgar Morin. Los franceses dicen Morin como se dice Chopin o como se dice Antonin Artaud. Cuando nosotros leemos Antonin Artaud, pero bueno, esto es para los que sepan francés. Nosotros como no sabemos, yo no sé francés. Bueno, quiero terminar esta clase leyéndoles un pedacito de esto y pidiéndoles que lean. Y les voy a decir por qué. Una vez que fui a una feria internacional del libro de teatro en el Centro Cultural del Bosque, como cuesta muchísimo trabajo estacionarse allí y a veces estacionarse en el Centro Cultural del Bosque es más caro que el espectáculo que vas a ver, decidí irme en metro. Saliendo del metro estaba un señor repartiendo estas hojitas y a mí no me quiso dar porque me vio viejito y achacoso, pero yo fui y le dije, oiga, no me da una, quiero ver qué es lo que anda usted repartiendo. Y pues de buena gana me la aventó. Es tan interesante lo que dice este escrito que lo fotocopié y se los regalé a mis alumnos y lo volví motivo de examen de la teoría. Este escrito lo hicieron un grupo de señores que se llaman los conjurados y lo firma Alejandro de la Garza y dice el porqué de la lectura. Y quiero terminar la clase leyéndoles
para pedirles que aprendan a leer, que lean. Comprender y entender lo que dice el texto dramático es parte fundamental de expresarlo correctamente. Lo primero que hace uno cuando va a hacer una puesta en escena es análisis del texto. Y uno tiene que aprender a comprender el texto, lo que dijo el dramaturgo, para interpretarlo más o menos correctamente y luego expresarlo bien. En la medida que yo entiendo lo que voy a expresar, lo expreso mejor. Y dice aquí, miren, se los voy a leer. Para lograr una buena lectura, hace falta interpretar las unidades de significado completas, compuestas por palabras, signos de puntuación, frases, oraciones, párrafos, páginas, capítulos, etc. Este proceso mental contribuye enormemente al desarrollo de las capacidades interiores, a la destreza del intelecto, al impulso de las formas de pensar, que son la inteligencia, de las emociones y las formas de sentir, que son la sensibilidad, y de la imaginación, que es la fantasía humana. Leer irriga las neuronas, sensibiliza los nervios, estimula el cerebro, ejercita el intelecto y despierta la imaginación. Además, el dominio y mejoramiento del proceso de la lectura aumenta la capacidad de aprendizaje del individuo. Y algo de enorme importancia, favorece el desarrollo del lenguaje, lo hace diverso, múltiple, multidimensional, capaz de expresar matices e ideas complejas con habilidad para discernir y manejar gran variedad de recursos expresivos, lo que indudablemente fortalece y perfila nuestro ser. En una hojita regalada, el porqué de la lectura. Leer hominiza. La palabra ha hecho del ser humano, o el ser humano ha hecho a través de la creación de la palabra, les decía al final de la otra clase, lo que somos. La palabra es uno de los grandes instrumentos, como la mano, como la oposición del pulgar. Se los dejo de tarea. Parecería que estamos dando vueltas, parecería que no hemos abordado todavía lo nuestro, pero hay una serie de conocimientos paralelos, aleatorios, concomitantes para entrar en materia. ¿Sí? Así, mire, por ejemplo, ¿qué tiene que ver aquí este tlaconete gigante? Bueno, pues a mi querido hijo se le ocurrió aprender a hacer esculturas de fierro. Y luego se le aprendió a hacer esculturas, se le ocurrió aprender a hacer esculturas en cerámica. Y luego, miren, esto es un verdadero telebrejo rarísimo, miren. Es decir, con todo lo que se aprende, con todo lo que ha visto, con todo lo que ha leído, de pronto estructura acá sus ideas y las hace tangibles. Ustedes eso tienen que hacer con su cuerpo para hacer tangibles los personajes, las ideas y las acciones de los personajes dramáticos. Ustedes se van a usar a sí mismos para expresar en la ficción personajes inexistentes y que solamente van a ser posible o va a ser posible percibirlos a través de su virtuosa acción. ¿Cuál es el virtuosismo del actor? La representación. Ya les hablaré después de lo que dice Patricia Cardona, una gran maestra con la que tomé una clase en el CENIDIM hace muchos años, y ella dice que si algo llama la atención es el virtuosismo. Cualquier acto virtuoso llama la atención. ¿Y cuál es el virtuosismo del actor? La representación fina, correcta y virtuosa de personajes que no existen en la realidad, pero que existen realmente en la ficción. Ahí se las dejo de tarea. Nos vemos dentro de una semana en la próxima clase.